Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy comenzamos. Ya sí que sí. Es que no puedo elegir entre todos. Pero uno de, digamos, en el top 2 de mis temas favoritísimos de la genética, que es la genética mendeliana. Vamos a ver cómo se heredan los genes, cómo se heredan los caracteres de unas generaciones a otras. Así que si estos 3 vídeos te interesan, porque lo explicaremos durante 3 vídeos, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hoy, en el vídeo de hoy, vamos a centrarnos solo en los conceptos básicos y en las 3 leyes de Mendel, que es el señor que las ha enunciado. Aunque esa palabra de ley se está cambiando porque no responde a una ley según la definición científica de ley, y entonces veréis en muchos sitios que pone principios. A mí me gusta más poner principio, aunque en vuestro libro, para variar, pone leyes. ¿En qué día estaré yo de acuerdo con este libro? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a empezar. Entonces, hoy vamos a ver conceptos básicos y las 3 leyes básicas. En el siguiente vídeo veremos ejercicios para aplicar estas leyes y excepciones a las leyes. Y en el último vídeo veremos mutaciones, ¿vale? Y aplicaciones de ingeniería genética de estas leyes de Mendel. Entonces, vamos a empezar con los conceptos básicos. Los digo en lista y vamos a ir uno por uno. Carácter, gen, alelo, los estoy leyendo, ¿vale? Para que no se me olvide ninguno. Locus, su plural es loci, porque esta palabra está en latín. Homocigoto, heterocigoto, que también los podéis ver con Z. Dominante, recesivo, genotipo y fenotipo. Vamos a ver cada una de ellas individualmente. Esto hay que sabérselo al dedillo. Haceros un esquema, una clave dicotómica, un esquema dicotómico, un mapa mental, lo que sea, pero no podemos confundir estos términos porque si no luego haciendo ejercicios nos vamos a volver locos. Primera palabra, ¿qué significa carácter? Carácter es una característica, ¿vale? Unos rasgos de un individuo y normalmente esa característica va a estar definida por al menos un gen, si no más. La mayoría de las características de nuestro cuerpo, de los caracteres, de los rasgos de nuestro cuerpo están definidos por más de un gen. Es raro que haya caracteres de un solo gen. Entonces, ¿qué carácter estudió Mendel? Pues, por ejemplo, el color de la piel del guisante. Estudió más, ahora los veremos. Gen es la forma científica o técnica de llamar al carácter, ¿vale? Realmente un carácter es un gen. Y un gen es una porción de ADN, una secuencia de ADN que está en un cromosoma que va a aportar información para un carácter, para un rasgo. Puede ser que haya más de un gen participando en un mismo rasgo. Por ejemplo, el color de los ojos, el color del pelo dependen de muchísimos genes, no de uno solo, ¿vale? Entonces, pues gen para el carácter, color de piel. Puede haber más, en el caso del guisante solo hay uno, en el caso de los humanos va a haber más de uno, ¿vale? Estamos hablando de guisantes. Alelo. Aquí empezamos ya a divertirnos, ¿verdad? Porque carácter y gen todavía bien. Pero ahora, alelo. ¿Qué significa alelo? Alelos son cada una de las variantes de un gen, porque el gen es toda la información posible, esa secuencia, ese fragmento del ADN que dice cómo se regula, cómo se codifica el color de la piel del guisante. Pero ahora la piel del guisante puede ser verde, o puede ser amarilla, o puede ser, yo qué sé, marrón, en los colores que sean. Cada una de esas variantes del gen que tiene una información diferencial, que diferencia un color de otro, ¿vale? Gen para el color, o sea, gen con color verde sería alelo del verde del gen color de piel. Si es amarillo, pues alelo de variante amarilla para el gen color de piel del guisante. Si es marrón, pues alelo marrón para el gen color de piel del guisante. ¿Vale? Entonces, podemos tener para un mismo gen varios alelos, varias variantes, ¿vale? Pero un alelo no puede estar en más de un gen, ¿de acuerdo? Un gen, uno o más alelos, un alelo siempre un gen, ¿de acuerdo? No es bidireccional esto. ¿Se entiende? Entonces, alelo es variante de gen. Vale, vamos a seguir. Esta era de las más importantes, lo aviso, quizás la más importante por ahora. Locus, o su plural loci, es el sitio físico del cromosoma donde se encuentra el gen. Cada una de estas banditas de colores que estáis viendo en la imagen que hay aquí sería un locus.
¿vale? Un locus para un gen. Cada gen será una bandita de color diferente. Y estáis viendo en las dos cromátidas hermanas y en los cromosomas homólogos todos los posibles loci en cada uno de los brazos de los cromosomas, ¿vale? Entonces, locus, el sitio, el lugar físico del gen en el cromosoma. Luego vienen dos, homocigoto y heterocigoto. ¿Cómo sabéis? A ver, aquí hay que aclarar dos cosas. Entre cromátidas hermanas, la información genética es idéntica, a no ser que hayamos hecho retrocruzamiento justo en ese momento en la meiosis. Después ya, las cromátidas hermanas siempre son idénticas. Donde podemos tener diferentes variantes de un mismo gen, es decir, diferentes alelos, no es entre cromátidas hermanas. Las cromátidas hermanas tienen los mismos genes, los mismos alelos, salvo cosas raras. Podemos tener diferentes alelos para un mismo gen en los cromosomas homólogos, porque uno va a venir del padre, uno va a venir de la madre, entonces pueden traer variantes diferentes para el mismo gen. Cuando las variantes, el alelo es el mismo en ambos cromosomas homólogos, el del padre y el de la madre, decimos que el individuo es homocigoto. En cambio, cuando el variante, el alelo para el gen en el cromosoma materno y en el cromosoma paterno homólogos son diferentes, no son iguales, hablamos de heterocigotos. Para ese gen, no para todos, ¿vale? Será homocigoto para unos, heterocigoto para otros. ¿De acuerdo? Hay que hablar, cuando hablamos de homocigotos, para un gen en concreto. Por ejemplo, color de piel del guisante. Otro gen diferente, color de la flor del guisante, ¿vale? Entonces puede ser homocigoto para el color de piel y heterocigoto para el color de la flor. No pasa absolutamente nada, puede ser. Y otra pareja de conceptos que también más relacionados. Dominante y recesivo. Puede ir referido a alelo, que es lo que más nos vamos a utilizar nosotros, pero también puede ir referido a fenotipo, que viene después y lo explicamos después. Así que nos vamos a centrar en el alelo. ¿Qué quiere decir? Alelo dominante y alelo recesivo. Alelo dominante quiere decir que si hubiera en un mismo individuo, en un cromosoma alelo dominante y en un cromosoma alelo recesivo, el que nosotros vamos a ver expresado, ¿vale? Va a ser el color, el dominante. Si fuera en el color y tenemos el amarillo es el dominante y el verde es recesivo, si comemos guisantes homocigotos recesivos, porque son todos verdes y el verde es recesivo. Si tenemos guisantes para el color de la piel en su cromosoma una de color amarillo y otro alelo de color verde, solo vamos a ver el amarillo. Si tenemos amarillo con amarillo, también veremos amarillo, y eso sería homocigoto dominante. Si tenemos verde y verde, sería homocigoto recesivo, y sí veríamos verde, y es el único caso. Pero si tenemos uno amarillo y uno verde, sería heterocigoto, ¿vale? Y veríamos solo el color dominante, que es el amarillo en este caso. Entonces, el alelo dominante es el alelo que se expresa si está en heterocigosis. Si un individuo es heterocigoto y tiene uno de cada y vemos uno pero no el otro, quiere decir que ese alelo es dominante sobre el otro. Y recesivo, pues el contrario, el alelo que no se ve si estamos en heterocigosis. Si es un individuo heterocigoto, expresa el carácter del dominante. Solo si hubiera homocigosis recesiva, es decir, un homocigoto con los dos alelos del tipo recesivo, veríamos el carácter recesivo expresado. Y aquí ya me estoy adelantando un poco con esto de veríamos el carácter, se expresaría. ¿Qué es esto? Pues esto está definido dentro de las palabras genotipo con G y fenotipo con F. Genotipo es el total, del par de alelos del gen que el individuo tiene. Por ejemplo, lo que decíamos, genotipo con gen, con alelo, para el genotipo para el gen del color de la piel con alelo amarillo, amarillo. Eso es un genotipo. Otro genotipo, gen del color de la piel del guisante, amarillo, verde. Pues amarillo, verde es otro genotipo. Y verde, verde, otro genotipo. Es decir, tendríamos tres combinaciones de alelos posibles. Amarillo, 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 verde, verde, verde. Esos serían los genotipos para el gen color de la piel del guisante. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es lo que vemos, el carácter que se expresa, ¿vale? Y entonces nosotros vamos a tener, en el caso del guisante, del color de la piel, dos fenotipos, amarillo o verde. Si el genotipo era amarillo, amarillo, el fenotipo será amarillo porque tenemos dominante y recesivo en este caso.
Si el genotipo era amarillo-verde, el fenotipo también será amarillo, porque el verde, como es recesivo, no se expresa en este caso, no lo vemos en el fenotipo. Y si el genotipo era verde, el fenotipo será verde. Ahora, ¿cómo se representan los caracteres? Os he puesto esta imagen, que es la de vuestro libro, así a grandes rasgos, y ahora vamos a ir viéndola de poco a poco y luego la vamos a poner con letras, porque luego en clase y en los ejercicios del tema del vídeo que viene, vamos a hacerlo con letras, no vamos a hacerlo con los dibujos de los cromosomas. Vamos poco a poco. ¿Cómo se representan los genes? Pues aquí tenemos... la verdad es que daría igual un hembra y un macho, porque este es un cromosoma somático, no es un cromosoma sexual, ¿vale? Pero bueno, tenemos una hembra que, si os fijáis, es diploide porque tiene 2 cromosomas homólogos. Las cromátidas hermanas comparten el mismo alelo, pero entre cromosomas homólogos este individuo para este gen en concreto es heterocigoto, porque tiene un alelo dominante, que los dominantes se representan con la A mayúscula, y un alelo recesivo que se representa con la letra minúscula. En este caso el gen se llama A mayúscula, alelo dominante, A minúscula, alelo recesivo, variante recesiva. El macho es homocigoto y recesivo, como veréis, ¿vale? Porque tiene todo A minúsculas en los 2 cromosomas homólogos. Las cromátidas hermanas son igual todo el rato. De hecho, yo no voy a utilizar cromátidas hermanas en los ejercicios, ya veréis. Entonces, el primer paso de una generación a otra es que haya fecundación. Para que haya fecundación necesitamos gametos. Gametos haploides, acordaos de la meiosis, ¿vale? Os pongo por aquí el vídeo de la meiosis. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí ya está mal, ¿vale? Porque tendría que haber 4. Ya empezamos... Entonces, tendrá que haber 2 gametos de A mayúscula, 2 gametos de A minúscula, en el caso de la hembra, y luego 2 gametos de 4 gametos en total, 2 y 2, de cada cromosoma homólogo de A minúscula, en el caso del macho. Así que tendremos los siguientes cruces. Vais a ver que lo que van a cruzar es todo el rato cromátidas entre sí. Así que al final vamos a tener hijos. Y esos hijos se llaman generación filial 1, que ahora lo veremos eso mejor. Y entonces tendremos cruzamos uno con uno de cada, ¿vale? Entonces, cruzamos el primero de la hembra con el primero del macho, A mayúscula con A minúscula. Y tendremos un hijo heterocigoto A mayúscula, A minúscula. El primero de la hembra con el segundo del macho, y entonces tendremos otro igual, A mayúscula, A minúscula. Y ahora, el segundo de la hembra con el primero del macho, A minúscula, A minúscula. Y el segundo de la hembra con el segundo del macho, A minúscula, A minúscula. ¿Vale? No os preocupéis que esta imagen es bastante compleja, no está muy bien explicada, lo vamos a ver ahora otra vez más. Vamos a repetir esto hasta la saciedad. Este vídeo va a ser larguísimo, ya os lo digo yo. Entonces a veces es difícil juntar estas flechas y se nos lían, y entonces hay otra versión que se llama cuadro de Punnett, que es un señor que se dedicaba a estudiar cruzamientos también, y hacía estos cuadros. Entonces, en la columna de la derecha, no, en vuestra imagen va a estar a la izquierda. Bueno, en la columna que pega más hacia mí, que está por aquí, vamos a tener los óvulos con el gameto o A mayúscula, ¿vale? O A minúscula. Habrá 2 de cada, aunque aquí solo, como están repes, pues está representado 1. Y luego de los espermatozoides, es decir, de los gametos masculinos, solo A minúsculas. Y entonces ahora cruzamos la tabla, como cruzábamos en la tabla del código genético, una fila con una columna y donde choque se pone lo que hay. Entonces ha chocado A mayúscula con A minúscula, pues sale A mayúscula con A minúscula. Si seguimos, ¿vale? Abajo sería A minúscula con A minúscula. En cada una de las 2 filas pasa lo mismo. Voy a enseñaroslo aquí un poco todo, a ver que en la tablet, como estamos haciendo estos días, y evitaré, he tenido que volver a subir el vídeo anterior, no, el de la transcripción, replicación, porque puse la pantallita y se me tapaba la tablet. Esta vez no va a pasar lo mismo. Vamos a ver aquí, en estos cruces, ¿cómo era? Estábamos cruzando, a ver que coja esto sin tocarlo. Esta con esta y están aquí. Esta con esta y están aquí. Y luego segunda con primera aquí, segunda con segunda aquí. En la siguiente imagen, si puedo pasarla, es lo mismo, ¿vale? Óvulos, espermatozoides, y ahora juntamos A mayúscula con A minúscula y queda A mayúscula con A minúscula. A mayúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula. A minúscula con A minúscula, A minúscula con A minúscula y A minúscula con A minúscula, A minúscula con A minúscula, ¿vale? Lo haremos en la pizarra, por supuesto. En el próximo vídeo también va a haber yo escribiendo grabado y lo podréis entender mejor si no lo termináis de entender totalmente ahora, pero por ahora suficiente, que no nos alargamos muchísimo.
Vamos a verlo de otro modo, que es como lo vamos a estar utilizando en clase. Sin cromosomas, sin nada. Genotipo del progenitor. 1, ¿vale? Hembra o progenitor 1, es el padre 1. A mayúscula, A minúscula. Genotipo del progenitor 2. Lo voy a poner aquí también señalado. Ahora después, A minúscula, A minúscula. Gametos posibles. En el progenitor 1 o A mayúscula o A minúscula. En el progenitor 2 solo tenemos A minúsculas, ¿vale? Y ahora hacemos un cuadro de Punnett. Igual, ponemos a un progenitor, al otro progenitor y cruzamos, ¿vale? A esos 4 cuadrículas que hay dentro de la tabla se le llaman descendencia o generación filial. En este caso sería la generación filial 1. Vamos a repetirlo aquí. A ver, en la tablet, ya lo tengo preparado. ¿De acuerdo? Progenitor 1, progenitor 2, genotipo heterocigoto, genotipo homocigoto, por tanto este da alelos diferentes en los gametos, este tiene alelos iguales en los gametos. Ahora he puesto aquí arriba al progenitor 1, ¿veis? La mayúscula y la minúscula que corresponden con estos. En la columna he puesto al progenitor 2, que eran estos dos, pues aquí están. Y entonces ahora cruzamos A mayúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula aquí. A minúscula con A minúscula, A minúscula con A minúscula. A mayúscula con A minúscula. Y A minúscula con A minúscula, A minúscula, A minúscula. ¿Vale? Otra forma de verlo si queréis hacerlo con crucecitos. En este caso, que solo tenemos un gen, es muy fácil hacerlo con crucecitos de estos. No es tan necesaria la tabla. Pero en la tercera ley de Mendel, que vamos a ver ahora, veréis que se meten 2 genes. Entonces tenemos 4 alelos para combinar. Y ahí ya sí que nos hace falta el cuadro de Punnett, sí o sí. Vamos a verlo con crucecitas. En este caso con flechitas, ¿vale? Lo tendréis aquí en la presentación y yo voy a ponerlo ahora, ¿vale? Entonces igual, progenitor heterocigoto, progenitor homocigoto, alelos mayúscula minúscula y aquí solo alelos minúsculas. Y ahora cruzamos el primero con el primero y da A mayúscula a minúscula. El primero con el segundo del otro y entonces da A mayúscula con A minúscula aquí. Y ahora el segundo con el primero, A mayúscula con A mayúscula, y el segundo con el segundo y da aquí A minúscula con A minúscula. ¿De acuerdo? Ya trabajaremos más estos cruces y cogeréis la costumbre. Hay que hacerlo muchísimas veces para acostumbrarse y que no nos equivoquemos al cruzar. Porque la única complicación de esto es cruzar y combinar bien. Ya está. Y por último quería hacer un repaso del vocabulario antes de meterme con las leyes. Entonces, progenitores. En el progenitor tenemos un carácter o gen, que en este caso es tipo de letra. Podría ser A, podría ser B, podría ser C. Y tenemos 2 alelos, mayúscula o minúscula. El mayúscula es el dominante, el minúscula es el recesivo. Tenemos un progenitor heterocigoto y un progenitor homocigoto. Y sus gametos, ¿vale? Tenemos A mayúscula, minúscula, minúscula, minúscula. Muy bien. Cruzamos y ahora tenemos un hijo, tenemos 4 hijos, 2 que van a ser homocigotos recesivos y 2 que van a ser heterocigotos y expresarán el fenotipo dominante. En cambio, los recesivos expresarán el fenotipo recesivo. Y al genotipo le llamamos la combinación de alelos, ¿vale? Esto lo cierro aquí. Por último, deciros, que se me olvidaba, eso sí, los caracteres que usó Mendel. Usó semillas, es decir, guisante, flor, vaina, que es la vaina que contiene los guisantes, y tallo. Y vio diferentes aspectos, colores, formas, etcétera, ¿vale? Pero no todos los caracteres le salieron bien. Básicamente le salieron bien la semilla y el color de la flor, con una excepción, porque el resto no siguen realmente lo que llamamos genética mendeliana. Y ahora vamos a ver qué queremos decir con genética mendeliana. Mendel lo que hizo fue hacer diferentes tipos de cruces con variedades puras o variedades heterocigotas, variedades híbridas, que él llamaba, ¿vale? O sea, variedades homocigotas o puras, él nunca dijo homocigoto, él siempre dijo puro. Variedades híbridas, que serían heterocigotas, aunque él nunca dijo heterocigotas. Y o bien les permitía autofecundarse, es decir, seguir un ciclo natural, cruzarse entre sí, punto, consigo mismas, o las hacía fecundación cruzada de una planta con otra, dependiendo de cuál fuera el interés de su experimento. Y en base a eso aparecen las siguientes leyes, ¿vale? Él lo que hizo fue hacer hasta 2 generaciones
¿de acuerdo? Para, para enunciar sus leyes. Teníamos la generación progenitores o padres, la generación filial 1, los hijos 1, y la generación filial 2, hijos 2. Y luego también hizo análisis estadístico para ver si esto era significativamente diferente o no, que hay análisis, obviamente no vamos a hacer nada de esto. La primera ley de Mendel tiene 3 leyes, ¿de acuerdo? Viene a llamarse ley o principio de la uniformidad de la primera generación filial. Ese es el enunciado. ¿Y cuál es la redacción de este enunciado? Dice que cuando cruzamos dos variedades puras, una dominante y una recesiva, entre sí, los individuos de la primera generación filial son todos iguales y heterocigotos. Y además expresan el fenotipo dominante, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Si yo cruzo una variedad pura de guisante amarillo con una variedad pura de guisante verde, vamos a verlo en la imagen, los hijos serán 100% híbridos y 100% amarillos. Lo comprobaremos los cruces cuando empecemos a hacer ejercicios, ¿vale? La segunda ley de Mendel es el principio de la segregación de caracteres. ¿Y qué quiere decir esto? Que estos individuos de la generación filial 1, si se cruzan entre sí esos híbridos de carácter dominante, en la segunda generación filial, es decir, los hijos de los hijos, va a aparecer el carácter recesivo que desapareció en la primera generación. Hay una segregación, hay una separación de caracteres y vamos a verlos todos. Y además en una proporción de 3 de carácter dominante o de fenotipo dominante frente a 1 de carácter recesivo, una proporción de 75-25%. El 75% de los individuos van a ser de carácter dominante, ya sean homocigotos dominantes o heterocigotos, y el 25% serán de carácter recesivo y por tanto homocigotos recesivos. Eso es lo que se ve en esta imagen. Lo de los porcentajes o las proporciones lo veremos en los ejercicios con el próximo vídeo. Y la tercera ley de Mendel, me faltan 2, ¿vale? Y una cosa más. Y hemos terminado, lo prometo que voy casi por los 30 minutos. La tercera ley de Mendel es el principio de segregación independiente de caracteres. Ya veremos en el próximo vídeo que esto no siempre es verdad, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy estudiando más de un carácter, más de un gen a la vez, los genes, su herencia es independiente la una de la otra, no va siempre el alelo dominante de un gen con el alelo dominante del otro gen o el alelo recesivo de un gen con el alelo recesivo de otro gen, ¿de acuerdo? Cada gen se hereda independientemente y se podrían estudiar como 2 cruces con genes completamente independientes en vez de estudiar la combinación de los 2 genes en el mismo cruce a la vez. Y entonces, ¿esto cómo se ve? Porque una vez más, si cruzamos estudiando 2 genes a la vez, variedades puras, una homocigota dominante y una homocigota recesiva, la primera generación va a ser 100% híbrida para los 2 genes y del carácter dominante para los 2 genes. Pero en la segunda generación vamos a ver otra vez esa proporción, esa segregación. Pero vamos a ver la segregación de cada gen entre sí y de los 2 genes, ¿vale? O sea, la segregación de caracteres dentro de un gen, la segregación de los caracteres dentro de otro gen y de los 2 genes entre sí. Y entonces vamos a tener 4 fenotipos, posibles combinación de los fenotipos de los otros 2 genes individuales. Y la proporción va a ser en total de 16 individuos, 9 del dominante de los 2, 3 dominante de uno, recesivo de otro gen, otros 3 recesivo del primer gen, dominante para el segundo y un solo individuo recesivo para los 2 genes, recesivo, ¿vale? Que es esta gráfica que estáis viendo aquí. Por eso os decía que a partir de 2 genes nos hace falta el cuadro de Punnett, sí, pues sí. Y luego Mendel también hizo retrocruzamientos prueba, porque a veces se le podían liar semillas de guisantes y entonces no sabía qué variedad eran. Entonces, el retrocruzamiento prueba ¿en qué consiste? En cruzar un individuo de fenotipo dominante, que no sabemos si es homocigoto o heterocigoto, porque puede ser cualquiera de las 2 cosas, no conocemos el genotipo. Lo cruzas con un individuo homocigoto recesivo. Y dependiendo del resultado del cruce, ya sabes si era dominante homocigoto o dominante híbrido, heterocigoto. Si era dominante homocigoto, el 100% de la descendencia cumple la primera ley de Mendel y serán todos híbridos de tipo dominante. Pero si era heterocigoto, habrá un 50% de fenotipo dominante y un 50% de fenotipo recesivo, que sería este cruce de aquí,
¿vale? El cruce de el que queda más afuera de la imagen. Pero ese cruce no lo vamos a ver hoy, este cruce lo haremos en los ejercicios. Y hasta aquí por fin me he batido récord de duración el vídeo de hoy. Es largo, pero teníamos que acelerar el temario, si no, no vamos a terminar. Me he extendido mucho con el vocabulario porque quiero que quede súper claro. Quizá corte un poco de la historia, ¿vale? O quizá la quite del todo para intentar cortar este vídeo. Ya veremos a ver qué hago al final. Os digo que podéis saltar la historia al minuto no sé qué y no la veáis. Y así se queda un vídeo de veintitantos minutos, que es algo más razonable. Porque el vocabulario sí o sí no os lo saltéis. Cualquier duda, cualquier cosa, me lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.